qué bueno que están por aquí. Estamos reiniciando nuestras actividades académicas. Le comentaba a Raúl hace rato que cada que tratamos de regresar al mundo físico, al mundo presencial, pues parece que se nos atraviesa una ola nueva. Ya habíamos contemplado regresar en febrero a nuestras sesiones presenciales, pero pues ahora Omicron como que nos está diciendo que a lo mejor un poquito más adelante. Pero tenemos la ventaja de estos medios y los medios electrónicos nos permiten estar con todos ustedes y seguir desarrollando nuestras actividades. Así esperando, reiterando pues los augurios, los buenos augurios de nuestro gerente Raúl Parra, pues los hago propios, esperando que todos ustedes tengan un muy buen año, con mucha salud. Teniendo salud, pues ya lo demás se puede obtener, que es lo más importante ahora. Y pues sin más dilación, pues les quiero presentar a los que no lo conozcan, que seguramente serán muy pocos, pues al presidente de la Comisión de Procesal Tributario, que tendrá a su cargo la presentación del tema de hoy, que será el... ¿Qué tema tenemos, Raúl? Se me acaba de ir la palabra, la razón de negocios, perdón. Y tenemos al maestro Raúl Bolaños Vital. Él es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, ambas por mención honorífica. Actualmente doctorando en Derecho en esa universidad. En su experiencia profesional, actualmente secretario académico de la Facultad de Derecho de la UP, Campus México, sede Campus México y Ciudad UP. Fue socio del área legal de PricewaterhouseCoopers durante más de 15 años, fue socio fundador del despacho Bolaños Mascaroa y Asociados, e inició sus pininos en Parazo Olivarri y Asociados, y posteriormente en Icaza de la Torre Lomelini Asociados. En su experiencia docente, bueno, lleva más de 30 años dando clases en la Universidad Panamericana, en impuestos sobre la renta, en procesal administrativo, y además es tanto en la Facultad de Derecho como en la de Empresariales. Ha sido profesor invitado en muchas universidades. También imparte Derecho Administrativo en la Universidad Iberoamericana. Raúl, además es mi compadre, así es que pues bienvenido y pues somos todo escuchas para tu interesante plática. Muchas gracias, muy amable doctor Carlos Espinosa, compadre mío, un placer estar aquí. Estrenando el 2022, deseándoles, como ya lo hizo mi tocayo Raúl Parra, todavía es legal, un feliz año antes de que llegue la primera quincena y de que acabe enero, un muy, muy, muy feliz año. Y sí, hago eco de las palabras del doctor Espinosa, cargado de vida, salud, ya todo lo demás pues corre por nuestra cuenta. Y bueno, pues en este principio de año que parece un chiste malo de la naturaleza, pues estamos que regresamos y no regresamos, y bueno, pues debemos de cuidarnos todos de esta nueva cepa Omicron, y ya también hay otra variante ahí que del Tacrom y no sé cuántas más, ¿no? Pero como escuché alguna vez, si no se cura el COVID, por lo menos vamos a aprendernos todos el alfabeto griego. Entonces, pero bueno, pues dicho lo cual, pues el tema que me hicieron favor de poder exponer ante todos y cada uno de ustedes, y no sin antes perdón, aunque sea atrasado y aunque hubo felicitaciones en el chat, reiterar el cumpleaños del doctor Carlos Espinosa el día de ayer en San Lunes, como él mencionaba, ya 58 primaveras, y bueno, pues como el Johnny Walker, sigue caminando, y eso nos da muchísimo gusto. Perdón, después de los avisos parroquiales de ley, pues a mí me toca dialogar con ustedes acerca
de un tema muy interesante, como todos los temas tributarios, si no estuviéramos aquí, que es la razón de negocios. Esto se da, pues bueno, en la reforma fiscal para 2022. Por supuesto, como ustedes saben, viene desde el 2000, lapsus brutus, desde el 2020, en que toma sus reales en nuestra legislación. Y bueno, pues en la publicación vespertina, tan ya cada vez más reiterada en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 12 tuvimos nuestro Buen Fin los fiscalistas, y bueno, pues aprovechamos ese puente de noviembre para efecto de poder darle una última repasada a lo que ya se publicaba, que había sido previamente discutido y aprobado en el seno de la Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. Y bueno, pues nos encontramos con algunas cuestiones que creo que debemos de partir de ellas. De todos sabemos que, bueno, este concepto viene como una pues recomendación o sugerencia de ese soft law, que no tiene nada de soft y sí mucho de law, de la OSDE, y se da como una creación legislativa a partir del año de 2020, en la discusión que hubo en el seno de las cámaras, y sin que hubiera una definición previa verdaderamente. Cabe recordar que previamente a esto ya había habido un primer intento en la reforma que hubo en el sexenio anterior, en 2014, para 2014, pero no pasó este tema de la cláusula antiabuso o antielusión en ese año. Y bueno, ya para 2020, en la discusión que se dio durante septiembre, noviembre de 2019, fue aprobada y pues la tenemos tal cual ya en nuestra legislación. Pero esa legislación estaba un tanto cuanto coja, si me permiten la expresión coloquial. ¿Por qué? Porque a mí no me hacía sentido, a título personal, el que no pudiera tener más que una repercusión de fincar créditos fiscales y una facultad sancionadora pecuniaria, y hasta ahí quedara el tema de la recaracterización para efectos fiscales de las operaciones que no le parecieran a la autoridad. Y bueno, pues para 2021 ese hierro se corrige y pues ya se incluye la posibilidad de investigar y fincar responsabilidad penal, como lo señala la reforma para 2021, en cuanto al tema de los delitos de carácter tributario. Pero la mayor injerencia o la mayor expansión tipo Big Bang se empieza a dar en este año, recién estrenado, hace 11 días, 2022, en que ya se establece la posibilidad de que la autoridad, con base en esas facultades que le son concedidas por el legislador, a través de diversas normas, se tenga que justificar la razón de negocios e incluso, señores, señoras, solicitar autorización en ciertos actos jurídicos sobre premisas que, si me permiten ustedes, dejan un halo de incertidumbre para los contribuyentes. Me llama mucho la atención que en la reforma, hago un paréntesis, se establezca, por ejemplo, que en el caso de las atribuciones o facultades del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en la exposición de motivos se señala que esto da certidumbre a las autoridades. Así comienza la exposición de motivos, y por eso las modificaciones a esas facultades. Y bueno, se señala concomitantemente como un dejo por no pasarlo por alto, el hecho de que para los contribuyentes, bueno, pues también les dará certeza el saber qué facultades tenga la autoridad. Pero esto concatenado, y regreso al punto que nos toca ver, de la lamentada razón de negocios. La operación, actividad, conceptualización y lógica mercantil pasan a un segundo plano para dar preeminencia a una actitud fiscalizadora y eminentemente recaudatoria, desde la opinión de un servidor, por parte de la autoridad, y todo con base en esta conceptualización. Se debe atender, sí, efectivamente, a la sustancia económica de los fenómenos contemplados en la diversa normatividad, y así se establece en la legislación
tal y como se ha ido regulando a partir de 2020, como lo hemos mencionado. Bueno, se migra de lo que era una aplicación o de lo que debe de ser, con base en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, de una aplicación estricta de la ley, aún, si me permiten ustedes el terminajo, un sustancialismo economicista desde la perspectiva de un criterio prudencial de la autoridad. Las facultades para que la autoridad revise, fiscalice, y si no le parece, derivado de una revisión de visita domiciliaria, de una revisión de gabinete, de una revisión electrónica, que haya una operación que no cumpla con esa, que es la razón de negocios, pues simple y sencillamente podrá recaracterizarla. Claro, esto no es tan al arbitrio de la persona o las personas que vayan a revisar al contribuyente en ese acto de molestia que es la fiscalización, pero sí es un hecho que además, pues bueno, tendrá que pasarse por un filtro, bondades de la legislación, que está lamentablemente solo integrado por miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, donde quedaron toda esta figura de los síndicos, etcétera, para poder apoyar o soportar o defender en algo. Permítaseme el dejo de remembranzas de la infancia como el Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá defender al contribuyente? Y pues no, eso no existe, ¿no? Entonces todo es in-house, pero bueno, está ese filtro para que no haya esa arbitrariedad, y en todo caso, pues tiene un plazo de 2 meses ese comité para efecto de dilucidar si es procedente la recaracterización que se debe hacer o que se propone hacer por parte de la autoridad fiscalizadora. Por supuesto, esos 2 meses que tarde en dilucidar y emitir su criterio este órgano colegiado, pues simple y sencillamente no transcurre para el plazo de la respectiva revisión. Pero bueno, pues hasta ahí nos quedamos. Pero sí es importante dilucidar, que quede bien claro, y esto desde la perspectiva y óptica del análisis que realicé para esta presentación, que ya estamos pasando a un plano, insisto, de un criterio prudencial, y esto de criterio prudencial lo pongo entre comillas porque estamos prácticamente al arbitrio, si no es que a la arbitrariedad de las autoridades. Se incorporan consecuencias derivadas de las transacciones y de las prácticas comerciales y eventos en general, acorde a una realidad económica y no solo a la naturaleza jurídica, cuando una y otra no coincidan, de acuerdo con el criterio siempre de la autoridad, otorgando a priori, conforme a ese criterio de autoridad, preeminencia al fondo de sustancia económica sobre la forma legal. Hasta ahí, pues no veríamos ningún inconveniente. Esto ya se establece en la legislación, pero ahorita vamos a ver dónde está el inconveniente. Para ello, fijo algunos antecedentes. Ustedes verán este criterio de la séptima época de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una tesis aislada que habla respecto de las leyes fiscales que imponen cargas a los particulares, la interpretación, pero en la parte final, es a donde me enfoco, fíjense, data del 74, 75, perdón, este criterio se refiere a que se debe de atender incluso a la naturaleza económica de los fenómenos contemplados por dichas normas. Ahí se empezaba a pergeñar o a burilar algún aspecto de lo que podría ser considerado hoy en nuestra legislación como razón de negocios. Todavía no estaba regulado por la legislación. Luego, posteriormente, tenemos ya las tan, pues creo que famosos criterios del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, cuyo presidente era el magistrado Jean-Claude Trompetit, una eminencia desde mi punto de vista, una de las grandes eminencias del Poder Judicial de la Federación, aunque en algunas ocasiones no esté de acuerdo con sus criterios, pero no dejo de reconocer el gran mérito y el gran alcance que ha tenido en crear una doctrina respecto de la materia fiscal, este brillante magistrado. Y aquí, bueno, pues nada más traigo una colación como ejemplificación
una cuestión respecto de un criterio que se dio por unanimidad en ese cuarto tribunal colegiado ya prácticamente los estertores de la novena época. Recordemos que la 10ª época inició el 4 de octubre del 2011, son un mes después, pero en este criterio también hace referencia, refiriéndose a las normas de información financieras como una herramienta para temas jurídicos, en la parte final de este criterio publicado, en que en las prácticas de las operaciones comerciales y eventos hay que atender a la realidad económica y no solo a su naturaleza jurídica, cuando una u otra no coincidan, otorgando prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. Insisto, todo esto sin tener un marco conceptual legal dentro de las normas que ya se dan a partir del 2020. Esto, por supuesto, esta interpretación es de carácter judicial. Ahora bien, la interpretación acorde con la legislación ya mexicana. Hay que estar al concepto de beneficio económico razonablemente esperado. Se considera que este existe en operaciones en que busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de la propiedad de los contribuyentes o mejorar su posición en el mercado, entre otras conceptualizaciones. Y se considera que para cuantificarlo se tomará en cuenta por parte de la autoridad siempre la información contemporánea, tal y cual lo señala el artículo 5A, relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado en la medida que esa información esté soportada y sea razonable. Por supuesto, se aclara que el beneficio fiscal por ningún motivo será considerado implícito dentro del beneficio económico razonablemente esperado. ¿Y por qué nos importa este beneficio económico para efecto de lo que es el tema que estamos dialogando, del que estoy conversando con ustedes? Bueno, porque precisamente esto tiene que ver con el tema de razón de negocios. Así, en el 2020, me regreso a esta cuestión, está la cláusula antiabuso o antielusión y con responsabilidad penal a partir del 2021 la posibilidad, y que se expande para este año a autorizaciones respecto de reestructuras corporativas, a transferencia de pérdidas en decisión y operaciones relevantes, o cumplimiento de requisitos en el caso de fusión y escisión, así como en los temas de capitalización delgada y los créditos respaldados, también conocidos como back-to-back. Ahora bien, se establece dentro de esta legislación que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios, siempre se habla en individual, una razón de negocios, y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales, ahí viene la recaracterización, que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. De ahí la precisión de qué se debe de entender por beneficio económico razonablemente esperado. Esto dentro, como ya lo mencioné, dentro del procedimiento de revisión que se realice por parte de la autoridad, siempre y cuando se oiga la opinión del órgano colegiado, integrado, como reitero, únicamente por la Secretaría de Hacienda y el SAT. Ahora bien, en cuanto a, me regreso a la capitalización delgada, se recordarán que para estos efectos se puede considerar la opción de determinar el capital contable, el saldo inicial y el final, la sumatoria de la CUCA, de la CUFIN y de la CUFIN-RE, y disminuir las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, pero que la reforma para 2022 no se podrá optar por hacer la sumatoria de estos saldos iniciales y finales cuando el resultado de un 20% por encima de lo que es el capital contable, salvo que se acredite una razón de negocios. Y vuelvo a la individualización de una razón y no una pluralidad, sino una razón de negocios, tal cual se establece en la legislación. Entonces, ya traemos también ese tema en capitalización delgada. Y en cuanto a los que son los créditos respaldados,
pues bueno, ¿qué creen? Entonces, si se considera como crédito respaldado, toda vez que no hay una razón de negocios, pues esto va a tener un efecto adverso. ¿Por qué? Porque los intereses en todo caso no serán deducibles, habrá una reducción de CUFIN y la posible piramidación del impuesto que se determine por parte de las autoridades. Entonces, las consecuencias ya de no tener a criterio prudencial de la autoridad una razón de negocios trae como consecuencia este tipo de situaciones. Aquí está nada más de ejemplo. Ahora bien, ese concepto, que es el que nos ocupa de razón de negocios, pues simple y sencillamente es concomitante y es aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado al contribuyente. Pero los efectos fiscales serán los que se determinen, reitero, perdón, la repetición, prudencialmente por la autoridad, por supuesto, fundando y motivando. ¿Pero a qué voy? ¿Por qué mi reiteración repetitiva en este sentido? Porque sí, aunque la autoridad deba fundar y motivar todas estas cuestiones, tenemos un pequeño detalle que yo lo visualicé desde la reforma de 2020 como unas acciones punitivas por parte de la autoridad. ¿Y por qué me refiero a acciones punitivas? Porque no es el tema si es procedente o no. Cualquiera de ustedes, queridos colegas, abogadas, abogados, me dirán, ¿cómo no? Espérame, claro que sí, debe de tener un soporte, estar fundado, motivado, para que sea procedente, etcétera. Pues yo voy más allá de eso, señores y señoras. A final de cuentas, para todos estos efectos de crearte la contingencia, el acto de molestia se va a generar, te va a poder establecer una contingencia en la autoridad, independientemente que tú tengas el derecho a defenderte o no, pues ya traes el problema, resuélvelo, gasta tiempo, dinero, esfuerzo en aclarar ante tribunales que no es fundado lo señalado por la autoridad a través del comité y la recaracterización correspondiente, a acreditar que sí hay razones de negocio o de negocios para haber realizado estas actividades y que no caigas en el supuesto que incluso, perdón el atrevimiento o el exceso del mismo, en la infamia de parte de la autoridad de considerar que pues simple y sencillamente desde su punto de vista y atendiendo solo al criterio económico, y pues a cuál otro se va a atender, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, pues no cumpliste y no hay una razón de negocios. Y bueno, pues esto que se quedaba trunco en el 2020 a solo fincar contribuciones y sus accesorios, recargos, multas, pues bueno, en 2021 le ponen el aderezo lógico, si me permiten, podemos estar de acuerdo o no, pero lógico, conveniente, de que pueda iniciarse una investigación y fincar responsabilidades en los delitos de índole fiscal. Ahora bien, en sentido negativo, tal como lo precisa la propia legislación, la presunción de no existencia de razón de negocios, pues es muy simple. Puede presumirse, salvo prueba en contrario, por supuesto, sí, que no existe cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal o pudiera alcanzarse a través de la realización de un número menor de actos jurídicos si el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Les quiero poner un ejemplo, señoritas y señores, y ahorita más con todo el tema de lo que se da para 2022. Por ejemplo, en el caso perdón que me adelante, de una fusión o de una escisión en un momento determinado que tiene efectos de enajenación conforme al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, fracción 9, no lo será así o no será considerada enajenación para efectos fiscales si se cumplen los requisitos del artículo 14b. Pero estos ya no son suficientes para la autoridad. Ya eso ya es mera forma
y hay que atender no solo a la forma jurídica, sino también a la sustancia, a qué fue lo que se pretendió desde el punto de vista de la autoridad hacer, que parte de la premisa de que siempre es dar exclusivamente aspectos fiscales o beneficios, obtener beneficios fiscales, no porque sea una reestructuración o derivada de operaciones o actividades comerciales, etcétera, y entonces se dé vuelo la autoridad en poder hacer estimaciones de recaracterizaciones que, insisto, procedan o no, ya crearon la contingencia, ya le crearon el problema y va a tener que invertir recursos, tiempo, personal, el contribuyente en defenderse de este ariete de la autoridad que es esta razón de negocios. Ok, entendamos esto. Pero y entonces otros temas, señoritas y señores, que pueden ser también, me acaba de suceder un caso específico el año pasado, 2021, el que acaba de terminar, en que derivado de un tema de discusión, estamos rodeados de empresas familiares en la economía del país, el negocio lo empieza una primera generación, pero llega la segunda generación con todos los vicios que tiene esta situación y pues bueno, derivado de que no han tenido un gobierno corporativo o normas de gobierno corporativo y mejores prácticas, etcétera, pues resultó lo que sucede en muchos negocios exitosos. Pues bueno, empezaron las peleas entre los hermanos y pues bueno, llegaron a tal grado que lo más sano y lo más sensato después de años emproblemados es que se deciden separarse. Y esta separación, pues que es un motivo que no tiene nada que ver con temas económicos, sino con temas de carácter personal, devino en esa escisión que se da en ese negocio, en esa sociedad, y bueno, pues cada quien se reparte sus canicas. Le costó mucho dolor a los padres la separación porque pues fue desmembrar el negocio que se inició tan exitosamente y que estaba o que está funcionando muy adecuadamente y pues simple y sencillamente por temas de carácter personal pues ya era imposible la operación y lo que iba a continuación a suceder era un efecto pues dañino para la propia empresa. Entonces, pues después de muchas discusiones, de muchas negociaciones, de muchas pláticas, ya se imaginarán el tipo de pláticas en que no tenían nada que ver los temas legales ni económicos, nada, sino afloraban todos esos sentimientos reprimidos desde la infancia, no es broma, y bueno, pues llevó a esta separación. Pero les pongo otro ejemplo menos dramatizado. Oye, tú puedes adquirir un activo a través de un contrato de compra-venta, o si no lo tienes, pues simple y sencillamente haces un arrendamiento puro. Oye, pero ¿qué te lleva o qué te prohíbe mejor en vez de hacer la adquisición directa para no invertirle recursos que puedes destinar para la actividad económica de una manera más adecuada, ni tampoco tener el arrendamiento puro, tener la posibilidad de un arrendamiento financiero? Y eso tiene, por supuesto, consecuencias o beneficios fiscales. Entonces, vamos a atender a una visión, con base a la razón de negocios, a que como solo se ve que el beneficio fiscal es mayor que el beneficio económico, cuantificable, razonablemente esperado por el contribuyente, sería suficiente para considerar el rechazo o que no haya una existencia de razón de negocios. Claro, esto, por supuesto, afortunadamente, al momento, al día de hoy, no está limitado o cooptado por parte de la legislación. Pero bueno, pues al paso que vamos a partir de 2022, pareciera que ese es el derrotero que quisiera marcar la autoridad. La preeminencia, claro, pues soy la autoridad fiscal, la preeminencia es hacia lo tributario. ¿Cuál es la discusión? No es que sea la discusión o no. Oye, tienes que contemplar, y ahí mi reiteración, que no hay solo una posible razón de negocios en función a que el beneficio fiscal sea mayor que el beneficio económico. Habrá otras circunstancias, como los dos ejemplos, nada más para comentar un tema
y aterrizarlo en la práctica, un par de temas para aterrizarlos en la práctica, y que necesariamente sí iba a tener algún tipo de repercusión, pero que no era la óptica de las personas el observar el aspecto fiscal. La consecuencia, en el caso de los hermanos estos que decidieron separarse, fue la consecuencia fiscal producto de esas diferencias irreconciliables que orilló a esa decisión. Y bueno, pues estaríamos en esta posibilidad a criterio de la autoridad. Pero no es porque se buscara como un tipo de planeación. Y ahora los beneficios fiscales, por supuesto, son tan amplios y también que crean incertidumbre. Ahorita vamos a ver por qué. Cualquier reducción o eliminación o diferimiento temporal de una contribución, pues en principio esto que puede ser razonable y lógico a ojos vistas, pues no necesariamente en la práctica ya es un tema que dé absoluta certeza de lo que quiere plantear la autoridad. Y por supuesto, se incluye, y nada más estoy repitiendo lo que señala la ley, deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, o ajuste o ausencia de ajustes, o acreditamiento o recaracterización de un pago o actividad, cambio de régimen fiscal, entre otros. Incluso el diferimiento, como lo señaló al principio, de un impuesto, a lo mejor lo debía haber pagado, pero en un determinado mes, pero lo voy a pagar en un mes posterior o en un ejercicio posterior, y esto a final de cuentas pues lo voy a pagar, y lo voy a pagar conforme al valor, recordemos el tema de inflación, en el momento en que se vaya a hacer la causación de la respectiva contribución o tributo. Entonces, pues, ¿en qué te duele, autoridad, o hasta dónde vas a tener esa creación de contingencias por el mero mecanismo de diferimiento temporal de una contribución? Simple y sencillamente para establecer algunos temas. Y bueno, pues tenemos el tema para el 2022, entre otros, de las reestructuras corporativas, que por supuesto, conforme a la ley del impuesto sobre la renta, pues debe de ser, ya está regulada la autorización previa en el caso de ciertas operaciones o de reestructura o de enajenación de acciones de empresas que son constituidas en México pertenecientes al mismo grupo empresarial. Esto, conforme al criterio de la autoridad, es para garantizar el principio de plusvalía de acciones que no causan el impuesto sobre la renta y que se grava posteriormente en México porque el adquirente sea residente en el país. Y bueno, pues también aquí hay una responsabilidad solidaria por parte de la sociedad emisora, porque deberá presentar el aviso ante la autoridad fiscal, so pena de precisamente de tener esa responsabilidad solidaria, que a final de cuentas implica una responsabilidad del resto de los socios de la sociedad, porque de menos van a ser los paganos respecto de las obligaciones que se le impongan a la misma. Y en el caso de las reestructuras corporativas, se debe garantizar que esa reestructura y las operaciones relevantes anteriores y posteriores no tengan un efecto de elusión de contribuciones. Y bueno, también, si en todo caso la autoridad fiscal ejerce sus facultades de comprobación y detecte desde su punto de vista y conforme a lo que hemos mencionado, que se carece de razón de negocios o que se realizó dicha reestructura sin cumplir con todos los requisitos, pues la autorización podrá quedar sin efectos. Es decir, la que se dio podrá quedar sin efectos. Cualquiera de ustedes me podrá decir, oye, pues sí, suena lógico, porque si la autoridad detecta que pues la trataste de timar o engañar, sí, pero esas son conceptualizaciones excepcionales y no se debe partir que son las reglas generales sobre las cuales se deberá de tener un efecto cuantificador de contribuciones o sancionatorio. Y en el caso de la fusión de la decisión, en decisión la transmisión de capital debe ser acorde con lo establecido en la legislación mercantil y no solo establecer pérdidas. Por supuesto que ha habido, y hay que reconocerlo, un abuso de parte de los contribuyentes, de algunos contribuyentes en este sentido, pero parece que entonces se legisla de manera genérica por casos específicos
cuando no debiera ser así. Y se debe, por supuesto, mantener la proporción en el capital social de las escindidas respecto a lo que se tiene o tenía en la escindente para que no haya enajenación. Aquí el punto interesante, creo que una breve reflexión al respecto. Me regreso al propio artículo 14 y 14b, artículos del Código Fiscal de la Federación. Concepto de enajenación, fusión, escisión, fracción novena. Oye, no hay enajenación en fusión y escisión si cumple ciertos requisitos. Pero la enajenación, ¿para quién sería? Para las personas morales, la que se escinde con las escindidas, las que se fusionan creando una nueva o la que absorbe a la otra, es la que tendrá los efectos fiscales, o siguiendo lo regulado por la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en otro tipo de ingresos, se considera que el ingreso, en el caso de fusión, escisión, debiera de ser dirigido o es absorbido o el ingreso es acumulable por los socios o accionistas de dichas sociedades. Pero el efecto está siendo de las empresas. Pareciera que el artículo 18 que he estado mencionando de la ley del impuesto sobre la renta nos daría la respuesta. Oye, que hay enajenación, pues simple y sencillamente los efectos los van a sufrir los socios o accionistas. ¿De veras? ¿Y por qué? ¿Realmente ese es el efecto? Porque además los bienes de la fusionada de la escindida no le pertenecen al socio. El socio tiene una parte social, una participación, pero los bienes no son propios de él. Él tiene una porción de participación respecto de lo que representa. Bueno, pues parece que tiene problemas la transmisión del maestro Bolaños. Esperemos que en un segundo en unos segundos se pueda reincorporar. Si bien es cierto, les mencionaba el artículo 18 del Código, perdón, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que los efectos de ingreso en el caso de fusión y escisión son para los socios o accionistas. También es cierto que en todo esto de la razón de negocios no se establece claramente el tema de, en el caso de enajenación de esos conceptos, la definición de quién va a ser el sujeto de las mismas, porque si la recaracterización es para el efecto de la enajenación, debiera de ser para las personas involucradas como las sociedades, no para los socios de las mismas en el sentido de lo que hemos mencionado previamente. Ahora bien, si en el ejercicio de facultades de comprobación la autoridad detecta que las operaciones de fusión y escisión carecen de razón de negocios, pues entonces, pues ahí va a estar el tema de ver a quién voy a pretender fincarle el impuesto sobre la renta. En el entendido que de todos modos, y aquí cito, no sé si esté presente mi querido amigo Arturo Pérez Robles, pero hace algunos años él hizo un análisis muy asertivo, en mi opinión, respecto de que aun cuando hubiera enajenación para efectos del artículo 14 y no cumpliendo el 14b, no habría un efecto fiscal respecto de la posible enajenación y sería improcedente el impuesto sobre la renta. Pero bueno, creo que está muy acorde o a colación ya tiene más de 10 años ese análisis que hizo muy interesante, como todos los que realiza él al respecto. Y bueno, en el caso de las operaciones relevantes, se puede considerar que por parte de la autoridad fiscal para determinar si una fusión o escisión contó con la razón de negocios válida, pues bueno, deja, insisto, el tema al garete de parte de la autoridad. La finalidad muy válida, muy plausible de parte del legislador, de parte de la autoridad, de evitar que sea un medio de elusión del pago de contribuciones. Ojo, de elusión se señala. Oye, y entonces la elusión
es algo contrario al tema de lo tributario. Bueno, desde el punto de vista de la autoridad, sí; desde el punto de vista del contribuyente como tal, no. ¿Y por qué lo digo? Oye, el beneficio fiscal como búsqueda legítima es válido. Pues yo por supuesto que considero que es válido y totalmente procedente, y legítimo, incluso legítimo, no ilegítimo. Y aparte, legítimo. ¿Por qué lo establezco? Porque bien, es evidente la necesidad recaudatoria, más allá de las circunstancias de la actual administración, más que de todos conocidas, el tema de que en cualquiera de las latitudes que volteamos a ver, siempre la necesidad de contar con ingresos por parte de los gobiernos es una premisa básica y fundamental, atendiendo al interés general, o bien como todo eso es plausible también. Sin embargo, pues esto no puede ser el único referente para frenar la actividad comercial o la actividad económica de los contribuyentes. Con este tipo de criterios, con este tipo de legislaciones, que en un momento determinado, desde mi óptica, más que atender al tema de una adecuada captación de recursos para una distribución adecuada también del ingreso en un país, aplausos a todo eso, pues más bien pretende frenar o ser un dique en ocasiones, y muy severo, y obstaculizar lo que es la actividad económica de los contribuyentes. ¿Qué hay en España? Bueno, volteamos a ver a este país, porque si no mal recuerdo, por ahí del 2004, 2004, si no mal recuerdo, empezó todo este tipo de actividades o este tipo de regulaciones respecto de lo que en México conocemos como la razón de negocios. Allá le llaman de una manera diferente, la denominan específicamente actividades económicas válidas, y bueno, están reguladas en legislaciones como la Ley General Tributaria, específicamente, si no mal recuerdo, el artículo 15, que con todos sus bemoles y con todas sus críticas que puede tener, y luego también el artículo 96.2 del texto de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que también se refiere a esta misma conceptualización. Ojo, el que sea un término de esta naturaleza y que en un momento determinado se contemple la posibilidad de que haya una fiscalización de parte de la autoridad, no lo hace o no evita, o más bien evita que sea una afectación o en afectación de la actividad económica de los contribuyentes. Las decisiones de negocio pueden implicar, por supuesto, temas tributarios, pero no puede ser, insisto, la obstaculización de los mismos solo en función del ánimo o del ámbito de tal carácter recaudatorio. Hay una serie de conceptualizaciones que me gustaría compartir con ustedes, como por ejemplo, en la materia del derecho anglosajón, se habla de que también han sido adoptados por España, como la doctrina del step transaction o pasos de operación, que básicamente consiste, cito textualmente, en un resultado dado al final de un camino directo, que no necesariamente sea un resultado diferente porque sea alcanzado por un camino desviado. Las transacciones con varios pasos se pliegan y el comienzo de la situación se compara con el resultado final. La transacción, en el efecto neto, produce un resultado fiscal diferente que al unir todos los pasos, pero al unir todos los pasos, integran ese todo que se va a regular. Pero la transacción es tratada como si el efecto neto directamente hubiera ocurrido. Y sí, se citan a varios autores en este caso. Hay países que se refieren a esto mismo, y de hecho incluso lo cita el propio Jean-Claude Trompetit, el tema del principio de la sustancia sobre la forma. Y hay un test
muy interesante de parte de las cortes en España y, por cierto, también en Estados Unidos, el IRS, que está en 3 momentos: el compromiso obligatorio, la interdependencia mutua y el resultado final. El primero de los test, que es poco aplicable, más bien doctrinario, aplica al momento del primer paso si existe un compromiso obligatorio para emprender los pasos subsecuentes, el binding commitment. Luego, el mutual interdependence o interdependencia mutua, que aplica cuando está la interdependencia, que las relaciones legales creadas por una transacción son infructuosas sin una terminación de la serie. Y por último, el resultado final o end result, que tiene relación cuando la intención de las partes al comienzo de la transacción es alcanzar un resultado particular y todos los pasos apuntados para alcanzar aquel resultado son revisables. Esto todo está integrado en España, pero deviene de la literatura tributaria norteamericana, y señalan que precisamente el primero de las verificaciones realmente no se da, pero el segundo y el tercero, para determinar la procedencia de este principio, sí es muy válido. Y finalmente también, que está incorporado en España, es el Good Business Purpose, y que esto se refiere básicamente a los motivos económicos válidos, lo que llamamos razón de negocios, o que en Chile, por ejemplo, le llaman legítima razón de negocios, que está mucho más adelantado que nosotros, por lo menos desde el 2014 o 15, si no mal recuerdo, ya traían una regulación al respecto. Pero bueno, ese motivo económico válido que se introdujo con ese concepto anglosajón del Good Business Purpose, es tomar en cuenta los objetivos de la operación sin que se descuide el aspecto subjetivo del fraude que puede ser cometido por los contribuyentes. Es decir, no se les deja de fiscalizar, pero no se les obstaculiza. Y a manera de conclusión, pues evidentemente falta muchísimo por avanzar en nuestra legislación, y más que buscar el cómo escudriñar, debiera de buscarse cómo dar certeza, no solo dotando a las autoridades de facultades para fiscalizar, para amedrentar y captar más tributación. Se requiere dotar a la legislación de certidumbre y seguridad, no solo para la autoridad, como la exposición de motivos señalaba respecto del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, sino básicamente para quienes somos los sujetos pasivos de la contribución, es decir, los contribuyentes. Y establecer, creo que aquí es el punto más importante, más que una definición única, o una individualidad, o una particularidad, como lo establece la ley, tratar de que sea general y aplicable a todo lo que suceda y pueda suceder, ejemplos ya los que les establecí, una serie de posibles criterios que vayan incrementándose, que sean movibles conforme a la realidad, para ubicar contextos y situaciones que puedan ver no tanto una única razón, sino diversas conceptualizaciones de razón de negocios conforme a la actividad económica de cada contribuyente. Pues bueno, por mi parte, tenía un tema ahí que quería tratar brevemente, si me permiten, respecto de que hay una confusión desde mi óptica. Lo comentaba ya en alguna ocasión el doctor José de Jesús Gómez Cotero, que no sé si esté presente, de que ya en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues hay una mezcolanza de puntos de vista o de conceptos, porque confunden el tema de razón de negocios con materialidad. Aunque pudieran llegar a ser concomitantes, creo que sí hay que diferenciarlos de una manera muy válida. Y esto es en cuanto a lo que cita la propia disposición respecto de la razón de negocios, atendiendo al beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, que sea mayor que el beneficio fiscal, mientras que la materialidad se refiere a que se debe de acreditar que la operación o actividad proveniente de una factura electrónica o comprobante fiscal digital por internet verdaderamente se dio en la práctica, en la realidad,
y fue un hecho real y no fue meramente una compra o una adquisición de facturas para hacerlas deducibles. Y esto nos lleva también a un tema de simulación de actos y de responsabilidad solidaria que se pueden generar, pero derivados de la materialidad. Ojo, puede haber ser correlativo o concomitante, reitero, el tema de la razón de negocios, pero no necesariamente. Y creo que esta falta de certeza, luego aunada a la inadecuada interpretación que se pueda dar por los tribunales, regreso a mi punto de partida, genera el tema de la contingencia que proceda o no, pues ya nos causa un trastorno y nos hace desviar la atención, y no solo la atención, sino los recursos humanos y económicos de lo que es la operatividad propia de la actividad comercial o de la actividad económica de una persona, de un individuo, de una persona moral en general. Y bueno, ahora sí, por mi parte, pues es todo. Estoy abierto a sus preguntas y cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por tu exposición bastante clara, aunque pues sí deja muchos puntos volando, pero no por tu exposición, sino por el actuar de la autoridad. Parece que tenemos que hacer las cosas como le gusta a la autoridad, aunque sean más caras para nosotros, o es la manera que ella espera. Y es curioso, ahorita que mencionabas, ya para casi al concluir tu exposición del fondo sobre forma, que estuvo muy de moda hace un tiempo, ahora se dio, digamos, a materialidad o a razón de negocios, que la autoridad, por un lado, quiere este fondo sobre forma, pero por contra a los contribuyentes le exige ambas cosas. Para unas cosas les exige el fondo, pero para otras les exige la forma. Y en la forma, digo, cada vez más, bueno, la nueva versión para facturación, para emitir los FDIs, pues resulta que no solo me pide más datos que la propia autoridad tiene, digo, el que piden ahora el código postal cuando tiene registrados a los contribuyentes es absurdo, y que además me tengan que multar porque no hice una corrección en tiempo, digo, ya más allá de la inconstitucionalidad del porcentaje fijo, que es bastante, ¿dónde queda esa disposición que cuando se corregían espontáneamente, o sea, había una corrección a las infracciones fiscales de manera espontánea, no había infracción, pues ahora resulta que hay multas totalmente desproporcionadas. Entonces ahí es un formalismo a ultranza y por contra, para otras cosas nos piden fondo. Pero en lo que recibimos preguntas, había un comentario de Sergio Santinelli, si nos los pudieras comentar, Sergio. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias, Carlos, nuevamente felicidades. Raúl, muchísimas gracias por tu exposición, muy amable. Pues yo quería comentarles que desde el punto de vista, al menos como contador dedicado a la materia fiscal, pues es muy preocupante lo que se está viviendo. Por un lado, el hecho de tener las normas de información financiera que también sirven de base de interpretación para el actuar de la autoridad fiscal es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque muchas veces ni siquiera se entiende la norma en su contexto. Ponía yo ahí en el chat el ejemplo de lo que hoy estamos viviendo con la nueva normatividad que tenemos desde hace un par de años que tiene que ver con el arrendamiento, en donde los arrendamientos, dependiendo de las características del mismo y del bien de qué se trate, principalmente arriba de 50,000 pesos, para ser un poquito más claros, se consideran activos capitalizables que generan un derecho de uso, y ese derecho de uso genera en materia contable le llamamos depreciación, equivalente a la deducción de las inversiones. Es decir, tengo una inversión inexistente desde el punto de vista jurídico, pero tengo una inversión existente desde el punto de vista financiero. ¿Y por qué es preocupante? Porque hemos visto ejemplos en los que la autoridad fiscal ha tomado la normatividad contable para empezar a ver formas de gravar o de traer a su pecunio económico cantidades que financieramente reflejamos sin entenderlas. Tal fue el caso incluso de los impuestos diferidos, que nosotros en la materia contable generamos ahí una partida de un impuesto diferido que tiene teóricamente una repercusión natural financiera, de dar a conocer a los inversionistas o a los propietarios de una sociedad los efectos futuros, por ejemplo, de una pérdida, y sin embargo la autoridad fiscal lo ve como un impuesto omitido que está pendiente de pagar.
Entonces, ese tipo de cosas son preocupantes. Ahora, yo también ponía aquí, bueno, es preocupante porque no dudaría que al rato nos digan que el arrendamiento ya no es deducible. Y no es deducible porque es un derecho de uso. Y como es derecho de uso, ahora te vas a una deducción de las inversiones. Puta, espero que no me esté escuchando la autoridad fiscal, no quiero dar ideas, pero es muy preocupante esa actuar por la falta de conocimiento. Ahora, esto del 5A, del Código Fiscal de la Federación y toda la reforma que tenemos hoy en el 2022, a mí en lo personal, insisto, me queda mucha duda de si realmente podemos relacionarlos en todo su contexto. Me explico. El 5A es una presunción que puede tener la autoridad de una falta de razón de negocios, pero que admite prueba en contrario. Lo cual quiere decir que hace necesario el contar con un elemento de definición de lo que deberíamos entender por razón de negocios. Porque no es, la presunción no es razón de negocios, simplemente le permite a la autoridad. Y entonces eso, si lo veo así aislado de que el 5A es una presunción, pero que admite prueba en contrario, quiere decir que yo necesito demostrar primero la razón de negocios para que el autor no proceda a la presunción. Y si eso lo veo entonces con todo lo que se reformó en el 2022, que ahora me habla de razón de negocios, como nos estás platicando de la reestructura corporativa, de los créditos respaldados, etcétera, todo lo que hoy tenemos con elementos de razón de negocios, hasta dónde ese elemento de razón de negocios realmente va de la mano con el 5A de presunción y no con la falta de una definición o de conceptualización de lo que debería ser razón de negocios. Yo me quedo con un sabor de boca con toda esta reforma y además creo que lo expresas así en cierta forma de una falta de inseguridad jurídica para el contribuyente en un actuar de la autoridad que va más allá de sus facultades, entendiendo esto como un abuso de sus facultades. No sé, eso es lo que quería yo expresar y bueno, a lo mejor tendrás ahí un comentario independiente de que para ti sí es 100% contaminante el 5A. Muchísimas gracias nuevamente y felicidades a todos. Gracias, Sergio. Arturo Pérez Robles tiene levantada la mano. Arturo, ¿qué nos quieres comentar? Hola, buenos días a todos. Mi querido Raúl, como siempre, felicidades por tu exposición extraordinaria, muy profunda y analítica. La verdad es que me gustó muchísimo la forma en que hiciste el planteamiento. Quería compartir contigo un comentario y a su vez una pregunta que se traduce en eso y que va vinculado con tu exposición en el caso de los supuestos especiales en los que la autoridad, conforme a la reforma 2022, puede cuestionar una razón de negocios, como en el caso de créditos respaldados, reestructuras corporativas, etcétera, y respecto de la aplicación del artículo 5A como una norma general antiabuso. La realidad de las cosas es que esto no se discute en la exposición de motivos. En alguna sesión en el Congreso, algunos diputados comentaban, me daba yo cuenta que no tenían una claridad respecto a este tema, y es el hecho de que al parecer, bajo la regla de piensa mal y acertarás, el hecho de incluir en ciertas normas especiales antiabuso, como por ejemplo, insisto, en el caso de créditos respaldados y los demás supuestos que se incorporaron en la ley, el hecho de que la autoridad pueda cuestionar la razón de negocios, pareciera ser que obedece a que la autoridad va a tratar de argumentar en el futuro que por tratarse de una norma especial y posterior, ya no es necesaria para la autoridad acudir al artículo 5A, que dentro de todo el debate que hubo en la reforma tiene una parte muy positiva, y es la existencia de este comité mixto integrado por gente del SAT y de Hacienda, que no le permite al auditor pues tomar una decisión subjetiva de presión o de cualquier otra naturaleza para cuestionar en cualquier tipo de operación una razón de negocios. Si este comité no lo avala, pues ya no podrá cuestionarse la ausencia de razón de negocios en ese acto jurídico. Curiosamente, ese comité, donde veo yo un poquito desestimada el interés de esta norma antiabuso en el SAT, no se ha designado. Entonces, esto hace pensar que al SAT le incomoda, esa es mi perspectiva, tener que acudir
al artículo 5A con este comité cuando dice, en algunos casos que ahorita me están preocupando más, quiero meterlo como una disposición especial sin tener que acudir al 5A. Entonces ahí hay una gran vertiente, una que piensa que de manera integral, independientemente de estas reformas del 2022, estas reformas pretenden dejar en claro cuál es el sentido de la falta de razón de negocios. En el caso de intereses derivados de préstamos, es la recaracterización a dividendo y evidentemente la no deducibilidad de los mismos. Pero sin que ello implique que no tenga que cuestionarse esta ausencia de razón de negocios a través de la aplicación de la norma del artículo 5A. Y otros, por ejemplo, piensan que no, que como tratarse de norma especial y autónoma, el 5A en esos casos ya podrá no aplicarse y la autoridad al momento de liquidar o determinar el crédito fiscal podrá aplicar un criterio subjetivo diciendo que no encontró razones de negocios en esa fusión o en lo que sea, y entonces aplicar las consecuencias sin tener que acudir al artículo 5A, lo cual me parecería muy grave. ¿Cuál sería tu opinión sobre este tema, mi querido Raúl? Gracias, Arturo. No sabía que estabas porque no, yo no tenía la visión ahí. Te cité porque me acuerdo que tú me hiciste el favor de hacerme partícipe de ese análisis tan extraordinario que he tenido la oportunidad de que me hayas compartido 3 o 4 más, pero ese precisamente de la enajenación, que no tiene, por más que la haya, no va a haber un efecto de cobro de impuestos, es maravillosa realmente, que creo que trae mucha actualidad con todas estas reformas. Pero bueno, contestando tu pregunta y hago referencia a lo que mencionaba Sergio antes. Efectivamente, la razón de negocio no está definida. Me acuerdo, y para mayor concreción de esto, del artículo 2, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, contribuciones. ¿Qué son contribuciones? Y me encanta la fracción primera. Impuestos. Bueno, impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Perfecto. Impuestos, fracción primera. Los impuestos son contribuciones que sean diferentes a las 3 fracciones restantes. Definición que no define. Efectivamente, el 5A es una definición que no define. Bueno, mira, presuncionalmente, cuando hay un beneficio fiscal que sea superior al beneficio económico razonablemente esperado, ¿no? Pero, oye, pero eso es una excepcionalidad. Y ahora tomo el punto de tu pregunta, mi querido Arturo. Efectivamente, yo creo que aquí, y por eso lo señalo en la exposición, se catapultó o fue la caja de Pandora el 5A como para, ahí te lo meto, o sea, ahí se queda. Luego quedaba trunco, en mi opinión, no sé cuál sea la tuya y la de los demás, pero quedaba trunco porque si oye, nada más que se quede en el cobro de contribuciones como que le falta algo. Si hay alguna cuestión trascendente, se va al aspecto penal. Pero ahora encontramos desde la exposición de motivos, créditos respaldados, razón de negocios en reestructuras de corporativas, la capitalización delgada y enajenación de acciones con fuente de riqueza en territorio nacional. 4 conceptos en los que está especificada y llamada la atención de la razón de negocios. Caray, y oye, entonces es una razón de negocios diferente a la del 5A. En mi opinión, y perdón, buscándole un poquito ser el pitonizo ahí con la esfera de cristal, creo que la autoridad va a tomar el camino más bien de, no, espérame, la razón de negocios del 5A es para un caso particular, mientras que cualquiera de estas otras pues va a tener efectos diferentes y no tengo que recurrir a tu especificación del artículo 5A. De ahí mi afirmación de que para mí este tipo de reformas desde de 2020 son más bien unas reformas punitivas. ¿Por qué? Porque independientemente de que procedan, todos aquí hemos sido testigos o hemos participado en cuando vienen contingencias de revisiones y establecimiento de créditos fiscales por parte de la autoridad. Y bueno, pues pasan 2, 3 años, a veces más, para que se resuelva, lo resuelve favorable, aplausos, todos contentos, etcétera. Pero también hay veces en que pues el criterio de los tribunales rebasa toda razonabilidad, por Dios santo, y entonces pues se dan bandazos que verdaderamente desconciertan. Y prueba de ello, la parte final de lo que estoy mencionando, ahora ya hay un criterio aislado, afortunadamente, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que habla de que, bueno, pues razón de negocios debe de estar o va unida o es prácticamente una sinonimia, ojo que no sinónimo, una sinonimia de la materialidad.
Ah, caray, pues ¿de cuándo acá, no? O sea, estamos hablando de conceptos distintos, pero lamentablemente ya hay una sentencia en ese tenor, ojo. Entonces, pues precisamente la falta de certeza o de seguridad jurídica en cuanto a la definición y no concentrarnos en una razón de negocios. La razón de negocios como una parte, pero también hay otras conceptualizaciones que es a donde deberíamos de ir, encaminarnos a fijar criterios lo más rigurosos posible para la autoridad. Acordémonos que estamos en derecho público, el derecho fiscal, parte del derecho administrativo, y lo que no está expresamente permitido está prohibido para la autoridad, pero con estos bandazos y un punto adicional que no tiene nada que ver con esto, pero que me sorprendió. Si se recuerdan ustedes la exposición de motivos, ya también se dan el lujo de algo que tampoco está definido, y tú lo recordarás, mi querido Arturo, porque me tocó verlo contigo para algún tema en el Congreso ya hace algunos ayeres, de las cláusulas habilitantes. Por Dios santo, y ya exposición de motivos. Bueno, se sugiere o se precisa la creación de cláusulas habilitantes para, ay, Dios mío, ¿por qué? Porque pues ya los criterios de los tribunales ya permiten este tipo de posibilidad de legislar a través de la autoridad administrativa. Y ya sentó sus reales también, las cláusulas habilitantes, pero que además ahora se justifique desde la exposición de motivos, se me hace verdaderamente cínico por parte de las autoridades. Perdón, me alargué mucho, pero no sé si te respondí, mi querido Arturo. Perfectamente bien, totalmente de acuerdo contigo, mi querido Raúl. Nuevamente felicidades y un abrazo. Gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no tienen, salvo felicitaciones que tienes en el chat. Si no hay más preguntas o comentarios, pues bueno, te agradecemos mucho tu participación, Raúl, y a todos los demás, pues los esperamos para nuestra sesión de febrero. Recibirán próximamente el aviso, los que estén inscritos, el boletín de nuestra academia que tenemos publicado con Tirán. Seguramente saldrá en las próximas, la semana que viene a más tardar. Y pues estamos entonces en contacto para nuestra sesión de febrero. Un gusto haberlos visto a todos, aunque sea de manera virtual. Feliz año. Felicidades a todos. Muchas gracias, felicidades. Abrazo. A cuidarnos. Gracias.